Buenos días. ¿Cómo están? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel. Hemos tenido la lectura en esta mañana de este capítulo y bueno, vamos a iniciar nuestra serie de sermones basándonos en el libro de primero de Samuel. Como pueden ver, son 31 capítulos y la idea es poder tener un capítulo cada sermón. Quizás algunos no necesitan tanto detalles, probablemente trataremos 2 capítulos, 3 capítulos en uno, si no vamos a estar acá hasta que seamos algunos abuelos, ¿no? Pero mientras Dios nos permita estudiarlos a todo este libro, vamos a hacerlo. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de Samuel y hoy vamos a estar meditando en el capítulo 1, de primero de Samuel, y el título de este sermón es El gran inicio de un cambio. El gran inicio de un cambio. Y vamos a orar al Señor esta mañana pidiendo su bendición. Padre, te damos gracias por permitirnos abrir tu palabra en esta mañana. Pedimos, Padre, que nos hables, que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a comprender tu palabra, que haga su obra, Señor, en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El gran inicio de un cambio. Pero a modo de introducción con respecto a este libro de primero de Samuel, son justamente primero y segundo de Samuel son los 2 primeros libros, podemos decir, de 6 libros dobles, que eran originalmente 3. Bueno, estos son Samuel, Reyes y Crónicas. Ahora, Samuel y Reyes se encuentran justamente en la Biblia hebrea con el mismo nombre. Por supuesto, se encuentra dentro del marco de Josué, Jueces, en una sección conocida como los primeros profetas. Dentro de esa sección se encuentran estos libros, y entre todos estos libros contiene el registro histórico comenzando, como dijimos, desde Josué y el cruce del Jordán hasta el periodo exílico babilónico. Ahora, ¿se acuerdan que hemos mencionado muchas veces acerca de la Septuaginta? ¿Quién sabe lo que es la Septuaginta? De los que están acá. A ver, levanten la mano. ¿Quién no sabe lo que no es la Septuaginta? A ver, ¿quién sabe qué es la Septuaginta? Bueno, entonces, ¿cómo es? Ahí, no sé, tengo que inventar otro grupo. ¿Quién? No sé cómo llamarlo. Si están los que saben, unos pocos, y los que no saben, nadie levantó. Entonces, ¿qué es la Septuaginta? La Septuaginta es el Antiguo Testamento traducido al idioma griego, ¿sí? 70 personas allí en Alejandría se tomaron el tiempo de traducir el Antiguo Testamento del idioma hebreo al griego, ¿sí? Al griego. Y la traducción justamente del Antiguo Testamento en griego, eso hizo que sea mucho más largo todo. Y tuvieron que agarrar el libro de Samuel y dividirlo en 2, primero y segundo de Samuel, cuando originalmente es un solo libro, ¿sí? Un solo libro. Ahora, los 2 libros de Samuel recibieron el nombre de primero y segundo de los reinos. Así originalmente se llamaban estos libros. Y lo que nosotros conocemos como primero y segundo de Reyes fueron considerados y llamados tercero y cuarto de los reinos. Por lo tanto, entonces, primero y segundo de Samuel sería primero y segundo de los reinos, y primero y segunda de Reyes sería tercera y cuarta de los reinos. Así que para tenerlo en cuenta, y en la Biblia, en la Vulgata latina, la Biblia escrita en el idioma latín, primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes y segundo de Reyes, se titulan así: primero, segundo, tercero y cuarto de los reinos. Y el primer libro de Samuel justamente presenta lo que vamos a estar considerando este tiempo, la transición de Israel de un sistema de jueces
que conocemos allí en el libro de los Jueces, uno de los periodos más oscuros, más espantosos que el pueblo de Israel vivió, justamente con el proceso de transición a una monarquía, destacando así justamente el papel de ¿quién? Inicialmente Samuel. Samuel fue el último de los jueces, Y también vamos a considerar el ascenso del rey Saúl y el ascenso del rey David en estos libros, específicamente en primero de Samuel. Y allí vamos a estar viendo cómo fue Saúl elegido, los detalles, las descripciones de todo ese proceso, como así también el surgimiento de David como futuro rey. En todo este libro vamos a ver que se destaca la obediencia y la confianza en Dios. Ahora, ¿para quién fue escrito este libro? ¿No? Uno diría, para todo el mundo. Bueno, sí, pero originalmente, ¿para quién fue escrito este libro? Bueno, el libro de Samuel tiene dos audiencias originales. Una inmediata y una un poquitito más. Pero la que es inmediata era justamente para los israelitas que vivieron en aquel imperio, ¿se acuerdan? Dividido. Después que Salomón muere, uno de sus hijos toma el gobierno y hace desastre y lo divide, ¿no? Se divide allí el reino, el país de Israel. Tras la muerte de Salomón, la nación se fracturó en los reinos. ¿Se acuerdan? El reino del norte y el reino del sur. El reino del norte llamado Israel, el reino del sur, Judá. ¿Se acuerdan de eso? Sí, muy bien. El texto nos recuerda ahí justamente el origen unificado en los días de David, en los días de Salomón. Entonces, justamente este libro tenía la intención a esos primeros lectores exhortarles y animarles justamente que la desobediencia trae consecuencias. Y fue la desobediencia que dividió el reino. Una vida desordenada. Y justamente primero de Samuel tenía ese objetivo con estos primeros lectores. Mostrar que el reino originalmente, el plan de Dios era un reino. Y presenta allí la vida de David. Pero también presenta para otros lectores un poquito más cerca hacia nosotros, que serían los judíos exiliados, los que salieron del exilio de Babilonia. ¿Se acuerdan que el reino de Judá, el reino del sur, se había ido a Babilonia durante cuántos años? ¿Se acuerdan? 70 años allí, esclavos en cautiverio. Y durante ese exilio, tras perder su tierra, perder su rey, perder su templo, la audiencia justamente se cuestionaba el aparente olvido de Dios. Muchos de ellos decían, Dios se ha olvidado de nosotros, ¿qué va a pasar de nosotros? Y bueno, este libro les aclara que el cautiverio no era un fracaso. No era un fracaso divino, sino la consecuencia ¿de qué? De la desobediencia de ellos. Y la rebeldía por parte de ¿quiénes? De sus líderes. Entonces, el libro de Samuel era también para ellos. Bueno, en conclusión podemos decir que ambos escenarios, ambos libros, el libro funciona como una advertencia sobre la desobediencia y a su vez como una fuente de esperanza para reafirmar el pacto eterno que Dios ha hecho ¿con quién? ¿Se acuerdan? ¿Con quién? Con David, ¿no? Con respecto al reino. Si pensamos en un propósito del libro de Primero de Samuel, podemos mencionar 4 propósitos. Un propósito histórico, que ese propósito es que el pueblo de Israel necesita conocer su historia. Necesita conocer cómo se inició como nación. Entonces, ese es uno de los propósitos de este libro. Por medio de la narración, el autor contesta cómo Israel pasó a ser de una agrupación de tribus sin gobierno a ser una nación unificada por un solo rey. Ese es en cuanto al propósito histórico. Con respecto al propósito político, podemos pensar que también el autor escribió este libro después de la división del reino, cuando ya Israel estaba dividido en norte y sur, y justamente tuviera la posibilidad de
de que este libro tuviera una motivación política, para mostrarles realmente y dejarle en claro que Judá era la facción, podríamos decir, fiel a Dios. Israel se había ido, ¿se acuerdan?, a Siria y ya para no volver nunca más. Pero Judá aún tenía esperanza. Y era el grupo que aparentemente presentaba fidelidad a Dios para demostrarle que había esperanza. Había esperanza. Y que por ser parte de la facción, digamos, de Judá, donde estaba David, Samuel, bueno, ellos podían esperar la bendición divina para con ellos. Pero también tiene un propósito teológico el libro de Primero de Samuel. Y eso lo vamos a ver a través de cada sermón, en cada narrativa de todo este libro. Vamos a ver el propósito teológico, en qué consiste este libro. Y es observar justamente que Jehová es el verdadero rey. Jehová es el verdadero rey de Israel. Los jueces y reyes vienen y van, pero el Señor siempre permanece como el verdadero rey del pueblo. Por lo tanto, la estabilidad de la nación dependía exclusivamente de la fidelidad de Dios, no del poder de sus reyes. Y eso es algo que vamos a estar viendo en esta mañana. Pero también tiene un propósito práctico, podríamos decir. El Señor usó estos libros para enseñar en forma muy patente, muy vívida, que la obediencia trae bendición y que la desobediencia trae maldición. Que Dios es fiel al pacto, que Dios es fiel a los suyos, pero el que se revela a Dios puede esperar la disciplina y el castigo del Altísimo. Y este principio es muy válido aún en nuestros días, porque el libro muestra el porqué y el cómo de la transición de un periodo donde cada uno hacía lo que bien le parecía, a un tiempo donde había un hombre que era conocido como un hombre conforme al corazón ¿de quién? De Dios. Va a mostrar esa gran transición, de cómo se llegó a eso, qué es lo que pasó en ese periodo de tiempo. En un sentido espiritual, el libro de Samuel es un testimonio vívido de la necesidad de tomar a Dios en serio. Dios honra a quienes le honran a Él, sea una mujer, en este caso, como vamos a ver, una mujer estéril, un niño, un adolescente, un pastorcito de ovejas o un rey. Porque creo personalmente que el texto clave de Primero de Samuel se encuentra en el capítulo 2, versículo 30, donde dice: por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y ese relativamente es la enseñanza que encontramos en todo el libro de Primero de Samuel. Personas humildes que Dios usa y los exalta. Personas orgullosas que se exaltan a sí mismos y Dios los humilla, ¿no? Vamos a conocer Saúl, vamos a conocer los hijos de Elí, un Goliat gritando, desafiando al pueblo de Dios y Dios humillándolo por medio de ¿quién? De un simple pastorcito. Entonces esa es la enseñanza que vamos a encontrar en la medida que se va desarrollando la narrativa en Primero de Samuel. Pero sin lugar a dudas, presenta que Dios bendice la obediencia. Ahora, ¿quién escribió este libro? ¿No? Y uno primero, ¿quién va a ser? Va a decir Samuel. Pero bueno, va a ser medio difícil determinar si fue realmente Samuel, porque en el capítulo 25 podemos ver la muerte de Samuel, ¿no? ¿Quién lo relata? Pero podríamos decir que gran parte lo haya escrito Samuel por el hecho de que él era un profeta, y el profeta no solamente tenía el deber de comunicar el mensaje de Dios, sino también dejar registrado la historia a través de escritos. Era como un historiador. Pero realmente no sabemos quién fue el autor de Primero de Samuel y Segundo de Samuel. Ahora, ¿por qué?
lleva su nombre este libro? Eso sí nos debe interesar, si él no fue el autor de este libro. Bueno, porque Samuel fue el hombre que Dios utilizó para establecer, podemos decir, la monarquía en Israel. Él fue el medio que utilizó para cuando Saúl fue levantado como rey, y él fue el medio para cuando David fue levantado como rey. Por lo tanto, por esta razón, Samuel es un personaje fundamental en esta narrativa. Y va a ser fundamental el mensaje de hoy con respecto a Samuel, su familia y como decíamos, esta transición entre lo que cada uno hacía lo que bien le parecía, a que haya un hombre conforme al corazón de Dios. Los acontecimientos de primero y segundo de Samuel se llevaron a cabo entre los años 1105 antes de Cristo o hasta el 971. Entre estos dos libros hay un periodo de tiempo de 135 años aproximadamente. Se ve en toda la narrativa de estos dos libros, primero y segundo de Samuel. Ahora, probablemente se haya escrito este libro unos años después, muy poco después de estos años que es mencionado. Probablemente haya nacido allí Samuel en ese periodo de tiempo. Ahora, el pasaje de hoy que nuestro hermano Humberto ha tenido y es bastante extenso, no lo vamos a volver a leer de nuevo todo, pero sí vamos a ir leyendo en la medida que vamos avanzando algunos detalles importantes por una cuestión de tiempo. Pero hoy en este pasaje, en este capítulo 1, resumiendo, podemos ver que Ana se humilló confiadamente ante Dios, reconociendo su soberanía en medio de su angustia. Hallando así, ¿qué cosa? Consuelo y bendición en el Todopoderoso. Ana se humilló confiadamente ante Dios, reconociendo su soberanía en medio de su angustia, hallando así consuelo y bendición en el Todopoderoso. Y por eso para nosotros en esta mañana, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que vamos a ver en este pasaje para nosotros? Bueno, vamos a ver tres verdades que nos motivan a humillarnos confiadamente ante los tiempos y actos soberanos de Dios. Tres verdades que nos motivan a humillarnos confiadamente ante los tiempos y actos soberanos de Dios. Tres verdades. Y vamos a ver que el tema principal de todo este libro, podríamos decir, es la soberanía de Dios. Es la primera vez que se va a nombrar, como vamos a leer, el nombre de Dios, Jehová de los ejércitos. Así que vamos a ver cuál es la primera verdad que nos motiva a humillarnos confiadamente ante los tiempos y actos soberanos de Dios. Esto lo vamos a encontrar en el versículo 1 hasta el versículo 8 del capítulo 1. ¿Cuál es esta primera verdad? La primera verdad es que los problemas no evidencian ausencia de la soberanía de Dios. Los problemas no evidencian ausencia de la soberanía de Dios. Este pasaje nos va a dejar en claro que cuando hay problemas, eso no quiere decir que Dios no es soberano. Que cuando hay enfermedad, cuando hay crisis, hay situaciones difíciles, eso no quiere decir de que Dios deja de ser soberano. No es evidencia de eso. Y comienza el versículo 1 diciendo, hubo un varón de Ramataim. Ramataim se encontraba a unos 8 kilómetros al norte de Jerusalén. Digamos, si usted mira un mapa, va a encontrar Jerusalén, 8 kilómetros arriba se encontraba esta ciudad. Y nos indica que justamente este hombre, que va a hacer mención en estos primeros versículos, en el versículo 1, dice que este hombre, este varón, se llamaba Elcana. Según Primera de Crónicas, ustedes lo pueden después leer y constatar, Primera de Crónicas, capítulo 6, versículo 33 al 38, va a ver que Elcana era un levita. Por lo tanto, también vamos a ver que Elcana, en este caso en la historia, fue el papá del personaje principal, Samuel. Y aquí el versículo 2 nos dice que él tenía 2 mujeres. Y el nombre de una era Ana y el otro era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los
tenía, no los tenía. Aquí nos encontramos con el Cana, dos mujeres, ¿no? Y justamente es importante entender esto, que primero hace mención de Ana, y Ana dice que era estéril, no podía tener hijos, pero sí Penina. Bueno, eso indica claramente de que Ana era la esposa principal, era la primera. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque es mencionado en primer lugar. Y por la razón de que el Cana posee otra esposa que sí tiene hijos. Ahora, ¿y qué tiene que ver eso? Bueno, ¿por qué hizo esto el Cana? ¿Por qué tenía dos esposas? Bueno, primero era porque era una costumbre. Era una costumbre. Pero no era una costumbre bíblica. No era una costumbre bíblica. En cierto modo, no era una costumbre divina. Porque el plan de Dios no era eso. El plan de Dios es, por lo tanto, dejará al hombre padre y madre y se unirá ¿a quién? A su mujer. A su mujer. No a sus mujeres. No a sus mujeres. Y hoy como se piensa también, ¿no? Ni a sus mujeres, ni a Carlito y Esteban por las dudas de que tenga problemas. No, a su mujer. Hombre y mujer. Eso es lo que es el plan de Dios para el matrimonio. Pero acá podemos ver justamente que como en toda situación, como le pasa a cualquier cristiano como a nosotros, y vamos a ver que el Cana era un hombre piadoso, era un hombre creyente, pero afectado por la costumbre, como muchos de nosotros. Cada uno quizá de nosotros luchamos con un determinado pecado en nuestra vida. Así era el Cana. El Cana, tristemente, fue por esto. También es importante mencionarnos el hecho de que él tenía dos esposas. Eso indica que era un hombre de mucho dinero, ¿no? Mucho dinero. De todos modos, el Cana no pecó en esta área. Dios nunca aprobó esto. Dios nunca aprobó esto. Sin embargo, él fue un creyente obediente en general. ¿Por qué fue obediente? Bueno, en el libro de Éxodo, en el capítulo 23, versículo 14 al 17, justamente vamos a encontrar esa orden de que por lo menos cada 3 años el padre de familia debía a adorar a Dios con su familia. Y él lo hacía, como podemos ver acá. Versículo 3, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios. Ofrecer sacrificios. ¿A quién dice? A Jehová de los ejércitos. Y bueno, este versículo justamente encontramos la primera vez que el Espíritu Santo guía la mente del autor para nombrar por primera vez este nombre de Dios. Jehová de los ejércitos. En todo el Antiguo Testamento. Aproximadamente 217 veces se menciona en todo el Antiguo Testamento este nombre. Pero aquí por primera vez. Y este nombre de Dios destaca justamente algo. Este nombre destaca el gobierno absoluto de todo lo que hay en su creación. En el mundo terrenal y en el mundo espiritual. Habla de todos los ejércitos de este planeta, como así también de todos sus ejércitos celestiales. Él es el soberano, aún de las huestes demoníacas. Él es el soberano. Eso indica este nombre. Esto indica este nombre. Él gobierna absolutamente sobre todo. Destaca la soberanía de Dios este nombre. Él es el Dios soberano. Y en todo este capítulo lo que vamos a ver justamente es la soberanía de Dios en medio de cada detalle. Y este calificativo de Yahweh como guerrero divino y rey divino es sobresaliente en todo este capítulo. Y él dice que ofrecía sacrificios en Silo. Ahora, Silo también al norte de Jerusalén, pero a unos 32 kilómetros de distancia de Jerusalén, mucho más lejos. Bueno, allí iban y ofrecían. ¿Se acuerdan? En aquellos días no había aún templo. ¿Qué había? ¿Dónde ofrecían los judíos sacrificios? En el tabernáculo. El tabernáculo, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Dónde estaba? En Silo. Y allí ofrecían sacrificios. Y podemos decir que durante este tiempo que estamos leyendo aquí en 1 de Samuel, es el tiempo más oscuro, como dijimos. Es el tiempo de los jueces.
Es el tiempo en el cual el pueblo de Israel está en total desobediencia, en total inmoralidad, indiferencia a su Creador, a su Señor. Podemos decir que es el tiempo terrible. Pero también allí, en el versículo 9, hace mención de los hijos de Elí. Elí era el sumo sacerdote en aquel tiempo y dos hijos, Ofni y Finés. No vamos a hablar mucho de ellos hoy, porque después vamos a ir hablando un poquito más en la medida que vamos avanzando. Pero aquí nos encontramos con Elí. ¿Quién fue Elí? No solamente un sacerdote, él fue un juez también. Porque justamente la narrativa indica que es el tiempo de los jueces. Pero también fue el sumo sacerdote. Si ustedes ven ahí en el versículo 9 de este capítulo, dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, mientras el sacerdote Elí también era un sacerdote. Y en aquellos días el judío que llevaba para el sacrificio, él comía parte del sacrificio y lo repartía entre su familia. Así que el Cana llevaba a toda su familia, llevaba sus sacrificios y él también comía de eso. Y ahí el versículo 4 dice, y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida. En algunas versiones dice la doble porción. Pero una mejor traducción, o mejor dicho, este pasaje cuando dice daba una parte escogida, la traducción es la cabeza del animal. Así que acá encontramos el principio bíblico del ñacangüey, ¿no? El principio bíblico para comer, ¿no? Algunos ya van a... Es teológico comer eso, van a decir. Pero tampoco tiene nada que ver. Bueno, ahora, ¿por qué le dio esa parte? ¿Por qué le dio la cabeza del animal? Y ahí está la respuesta. ¿Cómo dice? Porque amaba a Ana. Porque amaba a Ana. Dios le dio a Ana una bendición. Que bueno, tomó una mala decisión su esposo de casarse con otra persona para poder tener hijos. Pero ella tenía una bendición. El Cana amaba a Ana. Era su preferida. Pero también el Señor le dio otra, podemos decir otra bendición, como lo vamos a ver en este caso. Pero también le dio la aflicción de no tener hijos. ¿Por qué decimos esto? Porque ahí el pasaje lo dice. Aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Ahí la palabra no le había concedido es como si fuera, se podía traducir, le cerró el vientre. ¿No? Le cerró el vientre para no tener hijos. Fue Dios. Y aquí podemos observar la soberanía de Dios sobre la vida humana. Y a pesar de no tener hijos, ella era amada por su esposo. A pesar de la obediencia imperfecta del Cana, una obediencia imperfecta como cualquiera, él era amoroso con su esposa. Pero ahí en el versículo 6 podemos encontrar a alguien que no era amorosa con Ana. Y dice, y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Aquí se puede justamente observar las consecuencias de violar justamente el diseño de Dios, el matrimonio. Porque seguramente si él no se hubiese casado con otra mujer, no estaría pasando esto a Ana. Entonces, aquí hay un principio claro para todos nosotros, que siempre que violamos las escrituras, las verdades de Dios, siempre vamos a enfrentar una medida de sufrimiento. Siempre. Y esto podemos decir que es una probada de eso. Acá no es yo la puedo pilotear, yo la puedo manejar. No, siempre que violamos un principio bíblico, siempre va a haber una medida de sufrimiento. Y eso estaba pasando en el hogar del Cana. Bueno, en Romanos capítulo 3, versículo 16 al 17, habla un poco acerca de eso para el inconverso, pero que también es una realidad en nosotros. Romanos 3, 16 y 17 dice, quebranto y desventura hay en sus caminos, en aquel que quiebra la voluntad de Dios. Y no conocieron camino de paz. Por lo tanto, ni para creyentes ni para inconversos va a haber paz en la vida
sino vivo en obediencia. Por eso dijimos que en todo este libro es eso lo que va a enseñar, que en la obediencia hay bendición, pero en la desobediencia hay maldición, hay conflictos. Y sin dudas había celos por parte de Penina acá, pero esto es consecuencia sin duda de la mala decisión de ¿quién? Del Cana, por haber contraído matrimonio con una segunda mujer. Y es interesante cómo el Espíritu Santo hace énfasis en este pasaje en el dolor de Ana. En el dolor de Ana. Versículo 7 dice: así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Bueno, acá podemos ver también un ejemplo vergonzoso de la adoración hipócrita a Dios por parte de ¿quién? De Penina. Porque esto es algo que sucedía ¿cuándo? Dice. Cada año, cada vez que iban ¿a dónde? A la adoración, al sacrificio. ¿No? Pero, ¿por qué afligía tanto a Ana la situación de no tener hijos? ¿Por qué le afligía tanto esto a Ana? ¿Era porque le molestaba? ¿Cuál era la situación? ¿No será que Ana estaba un poco exagerando en cuanto a su situación? Bueno, para eso necesitamos entender un poco cómo pensaban en aquel tiempo, específicamente las mujeres que no podían tener hijos. Específicamente ¿quiénes? Las judías. Porque bajo el antiguo pacto podemos decir que en esa época, y eso uno lo puede leer en Deuteronomio capítulo 7, versículo 11 al 14, lo pueden anotar y leerlo después, podemos ver que Dios bendecía con hijos a los creyentes obedientes, a los creyentes judíos genuinamente fieles a Él. Por lo tanto, la situación de Ana llevaba a pensar a algunos que Ana, ¿qué era entonces? Era una pecadora, ¿no? Que no era alguien fiel al Señor y que por eso Dios no le permitía a ella, tener hijos. Pero el pasaje claramente nos deja en claro que no era por desobediencia, era por soberanía de Dios. Dios le cerró el vientre a Ana. No era por pecado. Por lo tanto, esto hacía, ¿no?, que Ana se sintiera muy mal. Muy mal. Y Penina la molestaba a Ana porque era estéril. Y estos versículos nos ayudan a entender por qué estaba tan triste Ana. Sin embargo, hemos visto en los versículos 5 y 6, también nos dice allí, pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y nuevamente se repite en el versículo 6, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Ella era estéril por determinación, por voluntad soberana. ¿De quién? De Dios. De Dios. Ana no era estéril por pecado. Ella era estéril por diseño ¿de quién? De Dios. De Dios. Pero Penina usó la esterilidad de Ana para provocarla enojo, entristecerla, irritarla. Pero vean ahí el versículo 8, la compasión del Cana hacia Ana. Y dice, y el Cana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Acá no está diciendo el Cana, qué suertuda que sos, mirá el papucho que tenés y está llorando porque no tenés hijos. No, no está diciendo eso. No está diciendo eso. El Cana probablemente tenía muy buenas intenciones, pero fue un poco desconsiderado. Tuvo buenas intenciones, pero fue un poco desconsiderado, porque el énfasis del texto es que Ana está sufriendo, está angustiada. Pero el ataque de Penina es lo que a ella le irritaba, le molestaba, le angustiaba. Y esto nos presenta algo fundamental de la vida de Ana: su integridad. Su integridad. Ella no devolvía mal por mal. ¿Se acuerdan el caso de Abraham con Sara, que no podía tener hijos? Y luego con su criada, con Agar.
le hacía la vida imposible. Pues la terminó echando. Cuando Sara tenía que haber estado humillada delante de Dios, esperar la voluntad de Dios, que sea el tiempo de la promesa, ella prefirió darle una ayuda a Dios, incitar a su esposo a pecar, los dos pecaron, y luego la maltrata Sara a Agar. Pero acá no vemos eso en Ana. No vemos. Y justamente pensando un poco en la adoración hipócrita de Penina. No, si bien el caso era una esposa, una mujer, pero pensemos un poco en nosotros también, de cómo venimos a veces a adorar al Señor en la iglesia. Aquellos que somos esposos, esposas, matrimonios, ¿cómo venimos a adorar? ¿Venimos así peleados? ¿Venimos con cuestiones? Bueno, Penina presenta la hipocresía en la adoración. Ana estaba muy triste. ¿Se acuerdan ahí Proverbios 19:13 cuando dice y gotera continua las contiendas de la mujer? Dos mujeres en la casa, ¿eh? Pero ahí Penina no solamente estaba afectando a Ana, también al Cana. Estaba haciendo insoportable la situación. Porque la esposa contenciosa es una gotera continua para el marido. En otras palabras, una esposa que discute continuamente con su marido es una molestia continua. Como la gotera de un techo cuando llueve. Tampoco vamos a negar que el hombre, en caso que sea al revés, lo mismo, ¿no? Pero la Biblia habla mucho con respecto a esto, específicamente en cuanto a la mujer. Y aquí cabe una palabra de exhortación para las hermanas casadas. No sean peninas con sus maridos. No sean peninas. No sean peninas. Pero también los varones, otra exhortación para nosotros, no seamos como el Cana. Tratar de pasar por alto esa situación y no hacer nada. Solamente ahí. Tenemos que aprender a exhortarnos también. La Biblia dice exhortaos unos a otros. Y debemos aprender a exhortarnos los esposos a las esposas y las esposas a los esposos. De corregir. Porque todos somos imperfectos en nuestra obediencia. Nadie es perfecto. Es importante también, no sé, nuestra iglesia está empezando a tener suegras también. Y creo que también las suegras también deberían aprender a no ser peninas con sus nueras en un futuro. ¿No? Pues en algún momento muchas de las que están acá van a ser suegras también. Y es un principio. Es un principio bíblico esto. Pero ¿por qué Ana no respondió a mal? Porque ella confiaba en la soberanía de Dios. Ella era consciente de eso. Por eso decimos que los problemas y las crisis en la vida no son evidencias de la ausencia de la soberanía de Dios. Dios es soberano. Y eso es lo que mantuvo a Ana en medio de toda esta situación. Vemos la vulnerabilidad de cualquier persona, como cualquier otra persona de carne y hueso. Estaba triste, estaba angustiada, pero no había maldad en su corazón. ¿Por qué? Porque ella reconocía algo: la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. A veces lo he usado y sé que otros pastores muy bien preparados utilizan este pasaje para hablar siempre de las madres. Muy lindo pasaje para las madres, pero ese no es el mensaje de este pasaje. No es una historia linda de una mamá que quería tener hijos, sino habla de una madre y de una mujer, de una persona que confiaba en la soberanía de Dios en medio de una crisis, en medio de un problema, y reconocía que Dios es el centro. Dios es soberano y Él en su soberanía permite que el hombre muchas veces del mal tesoro de su corazón haga sufrir a otras personas. Y eso estaba pasando con Penina. Que Penina tenga esa actitud no quiere decir que Dios haya dejado su trono y en un descuido Penina actúa. No. Dios permite muchas veces que el hombre decida conforme a su corazón.
y afecte a los demás. Penina pecó contra Ana, pero Ana no respondió con pecado, ni se quejó. Punto interesante, ni siquiera se quejó con su esposo. ¿Por qué estás triste?, le dijo. Y no hubo respuesta tampoco. Porque evidentemente. Pero esto nos lleva a ver la segunda verdad, que nos hace humillarnos confiadamente ante el trato de Dios, ante el trato de Dios soberano. Ana estuvo consciente del trato de Dios para con ella. Por lo tanto, no se quejó, no actuó mal, confió. Y aquí la segunda verdad es que la oración es lo que evidencia la confianza en la soberanía de Dios. La oración es lo que evidencia la confianza en la soberanía de Dios. Aquí esto lo vamos a ver en el versículo 9 al 16. Y el versículo 9 dice: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová. Busqué por qué está traducido templo, no encontré nada, pero acuérdense, no era el templo, era el tabernáculo. El tabernáculo. Porque el tabernáculo recién lo vamos a ver allí en Primero de Reyes capítulo 8, que fue construido por Salomón. Para que tengan en cuenta eso. Vemos acá en el versículo 10 que ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Amargura de alma y lloró abundantemente. Ella está profundamente afligida. Profundamente afligida. Aquí vemos su vulnerabilidad. Pero estamos viendo que aquí ella abre su corazón ni a su esposo, sino a Dios. ¿Por qué decimos eso? Porque dice el versículo 10, con amargura de alma oró ¿a quién? A Jehová, y lloró abundantemente. Ella fue a quien tenía que ir. Fue al diseñador de la vida, fue al diseñador, al creador de todo, al único que le podía resolver el problema del corazón, a Dios. Y aquí encontramos justamente en estos versículos, es como un tesoro, un cofre del tesoro. Encontramos acá, podemos decir, 5 elementos de la oración de Ana que nos anima a nosotros a tener en cuenta nuestra oración. Lo primero que podemos ver es que ella reconoció la soberanía de Dios. Dice el versículo 11, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos. Reconociendo al Dios soberano. Al Dios soberano. Es como, ¿se acuerdan allí en Mateo capítulo 6, el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Por qué? Porque Él es Jehová de los ejércitos. Él es el soberano, el rey. En segundo lugar, Ana oró en su aflicción. En su aflicción. Ella dice, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva. Ella no es que dijo, uy, estoy mal, no voy a orar al Señor. No, es algo que nos pasa a nosotros, ¿no? Estamos mal, no queremos leer la Biblia. Estamos mal, no queremos orar. Pero Ana, ¿qué es lo que hace? En su dolor, ¿busca a quién? Busca a Dios. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Santiago capítulo 5, versículo 13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. En tercer lugar, ¿qué otro elemento hay para imitar en la oración de Ana? Es que oró con humildad. Oró con humildad. Ella dice, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. 3 veces se menciona ante Dios como tu sierva. La palabra mejor traducida es
tu esclava. Tu esclava. Hebreos 4:16 nos dice a nosotros: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Con esa actitud fue Ana como esclava. Soy tu esclava, soy tu sierva. Por eso Ana tenía un concepto claro de la soberanía de Dios. Y tenemos que entender algo, hermano. Nosotros no somos nada para reclamar algo a Dios. No somos. Dios no nos debe nada a nosotros. Lo único que le debemos es nuestro pecado, porque eso es lo único que sabemos hacer. Y lo único que Él nos tiene que dar es juicio. Pero en su gracia, Él nos escucha. Nuestras oraciones deben ser como, ¿se acuerdan del publicano ahí en Lucas capítulo 18, versículo 13, cuando ni siquiera podía levantar su mirada al cielo y decir: sé propicio de mi pecador, y se pegaba al pecho? En cuarto lugar, un elemento más para imitar de la oración de Ana es que su oración fue específica. Específica fue. Porque dice: si te dignares a tu sierva, ¿qué cosa? Un hijo varón. Bueno. Ana, ¿qué es lo que querés vos entonces? ¿Vos querés un hijo? ¿Qué es lo que querés? No, quería un hijo varón. No quería con tal de quedarme embarazada estoy contento. No, ella quería un hijo varón. No lo vamos a ver hoy, pero después lo vamos a ver por qué quería un hijo varón. Pero su oración era específica. Mateo 7 dice: pedid, se os dará; buscad y hallaréis; llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Una oración específica. En quinto lugar, ella oraba de manera altruista. Altruista. Uno dice: ¿qué quiere decir eso? ¿Con qué se come eso?, dice alguno. Bueno, altruismo es que alguien que está procurando el bien ajeno aún a costa del propio. Quise poner de una manera generosa, pero me parece que este concepto es mejor, altruista. ¿Por qué? Porque justamente por eso estaba pidiendo por un varón. Porque ella estaba buscando el bien de otros. Ella estaba buscando el bien de otros. Ella decía: yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ella estaba buscando bendecir a otros. Y es posible que Dios muchas veces no nos conceda algunas cosas, algunas peticiones, porque en cierto modo estamos pidiendo de manera egoísta. A veces tenemos que tener cuidado, ¿no? A veces decimos: no, el Señor no me está respondiendo porque en su soberanía no me lo está dando. Pero en realidad es porque probablemente estemos pidiendo de manera egoísta. Y el Señor no va a responder a una oración en pecado. Es como decir: Señor, bendecí mi pecado. Santiago 4, versículo 2 y 3 dice: pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿No? Oraciones egoístas. Tenemos que pedir realmente que el Señor conceda lo que pedimos solo si le exalta a Él, si le agrada a Él, solo si Él se va a ver bien en eso que Él me va a dar, solo si eso le va a engrandecer a Él y no a nosotros. Creo que eso es lo que tendríamos que pedir en nuestras oraciones, cuando nos falta algo. Señor, me falta esto, quiero esto. Pero vos te vas a ver bien vos si me das eso a mí. Versículo 12 del capítulo 1 dice: mientras ella oraba largamente delante de Jehová,
Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. ¿Por qué le dice esto a Elí? Bueno, eso lo vamos a ver en los próximos sermones. Analizar un poco estas palabras de Elí. Pero es probable que sea por el poco discernimiento espiritual que tenía Elí. Acuérdense, estaban en un periodo muy oscuro, muy pecaminoso en aquel día. Y el hombre que tendría que estar ministrando a las personas no tenía el discernimiento. Versículo 15 dice: y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido ni vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y aquí podemos ver el énfasis, que esta mujer estaba sufriendo profundamente. Y es interesante, porque el versículo 17 dice: Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que te has hecho. Fíjense como dice Elí: el Dios de Israel. ¿No les parece raro eso? ¿En qué está lo raro? No dice el nuestro. No dice el nuestro. Y es interesante que solamente lo llama Dios de Israel. Y Ana utiliza como 7 veces, y lo vamos a ver también con el capítulo 2 y esto, el nombre de Jehová repetidas veces. Repetidas veces. Jehová. Pero Elí le dice algo: ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Es una oración a Dios en forma de deseo. Y ella le dice: halle tu sierva, nuevamente esa actitud de ella, ¿no? Gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. ¿Qué vemos acá? Que el Señor en su gracia la consoló. ¿Por qué en su gracia? Porque aquí hay un hombre que no tiene discernimiento espiritual, les da unas palabras y ella se va bien. No cabe dudas, ella estuvo orando y fue a quien tenía que ir. Pero acá un hombre, como vamos a ver, con poco discernimiento, le habló y le fue bien, le ayudó. Y uno dice: ¿cómo puede ser eso? Uno, la gracia de Dios. Segundo, ¿qué dijo Jesús? Si ustedes nos hablan, ¿quién va a hablar? Las piedras. Podríamos decir, habló una piedra. Pero esto, fíjense hermanos, qué importante es. A veces uno dice: yo no puedo, capaz no voy a hacer de bendición a un hermano. Pero a veces venimos a la iglesia, estamos y a veces nos perdemos el privilegio de que un hermano, en la gracia de Dios, después de haber escuchado el sermón, pueda decirme algo que me anime, que me aliente. Y desconsideramos eso. Y aquí podemos ver justamente que aparentemente Dios utilizó a Elí en su gracia para consolar a Ana. Pero Dios la utilizó. Ella fue consolada, pero hay algo que no cambió. ¿Qué no cambió? La situación. Penina no vino a pedirle perdón. ¿No? No se ve eso. Tampoco de repente no le creció la panza. Tampoco. Pero cambió la situación. No cambió la situación. No tuvo ningún bebé, nada. Ana sigue sin hijos. Ana sigue con el conflicto en la casa. Pero ella dice: no estuvo más triste. Y comió. Estuvo bien de ánimo. ¿Por qué razón? Como dijimos. Porque la oración es la evidencia de la confianza en la soberanía de Dios.
Por eso ella se humilló confiadamente ante toda esta situación. A pesar del problema, ella evidenciaba la soberanía de Dios. A pesar de toda la situación, ¿a quién va? A Dios. No va con queja al marido. No paga mal por mal. Ella va a oración, ¿a quién? Ni siquiera lo acusa a Lía diciendo, ¿cómo vos vas a decir eso de mí? Y dice, no, yo estoy orando, yo no estoy ebria. Ni lo cuestiona. Porque era una mujer que reconocía la soberanía de Dios en todo su eterno. Y en último lugar, desde el versículo 19 hasta el final podemos ver que la adoración es el efecto de reconocer la soberanía de Dios. La adoración es el efecto de reconocer la soberanía de Dios. Dice el versículo 19, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová. Y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Ahí la expresión se acordó de ella es un verbo, podríamos decir, que se utiliza con un sentido soteriológico. ¿Qué queremos decir con esto? Es que cuando este verbo es utilizado exclusivamente con Jehová, con Dios, con el objetivo de salvar a una persona en una situación. Eso lo podemos ver en Génesis capítulo 8, en Éxodo capítulo 2, en Génesis 19, 29, Génesis capítulo 30. Situaciones en el cual, por ejemplo, Sodoma y Gomorra, se acordó Dios. En Éxodo, cuando el pueblo clamaba a Dios en oración, en lamento, Dios se acordó de su pueblo. Y aquí podemos ver que Jehová se acordó de ella. Salvarla de esa situación. Versículo 20, aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Es interesante, en otras palabras, acá Ana no quería dejar al pequeño hasta que él no dejara de tomar la leche materna. Dice, voy a amamantarlo bien, como corresponde, y eso probablemente haya sido un periodo de 3 años, y recién a los 3 años de edad, Ana, con su esposo, con su familia, llevan. Y es interesante esta expresión. Lo pueden ahí, no sé, yo lo remarqué porque estudiando esta expresión fue una bendición. Dice, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. En otras palabras dice, una vez que lo lleve es para que no vuelva nunca más a casa. Tanto tiempo pidió por un hijo y ahora dice, imagínense la gracia de Dios para el pueblo de Israel en un momento tan oscuro. Una mujer estéril. Dios la está usando para que su hijo haga algo revolucionario en un tiempo tan oscuro. ¿Por qué es eso? Porque una mujer que estuvo dispuesta a morir a sí mismo y a lo que más quería, un hijo. Y luego dice el versículo 23, y Elcana su marido le respondió, haz lo que bien te parezca. Bueno, uno lee esto y dice, bueno, haz lo que quieras. Diría, no está diciendo eso. En cierto modo, vos no estás pecando, mujer. Yo sé que lo que vos estás haciendo es de Dios. Él descansa en eso. Y esto es una exhortación para nosotros los esposos. Si tu esposa no está haciendo nada pecaminoso, déjalo que lo haga. Si no es pecaminoso o imprudente, déjalo que lo haga. Déjalo que lo haga. Y él le dice, quédate hasta que lo deteste, solamente que cumpla Jehová su palabra.
hasta que se cumple lo que Dios ha determinado. Y aquí subraya justamente este pasaje, quieran o no, la piedad del Cana. La piedad del Cana. Porque él supo guiar a su familia, a pesar de su obediencia imperfecta. De haberse casado con otra mujer, pero él no dejó de hacer lo que tenía que hacer. Él fielmente con su familia participaba en las festividades anuales de la peregrinación prescrita en las Escrituras. Esto que él estaba haciendo está determinado en Deuteronomio capítulo 12. Algo que hablábamos con los muchachos en la última reunión de varones. A veces nuestras esposas nos tienen que empujar que vengamos a la iglesia. Pero el caraíguazú de la casa soy yo. Pero mi señora me obliga a ir a la iglesia. Y tengo que ir. Porque si no voy, se me arma la cosa en casa. Y eso es adoración hipócrita. Eso es adoración hipócrita. Pero es interesante también, ¿por qué se ve la piedad del Cana? Porque la ley, tanto en Números capítulo 30, Deuteronomio capítulo 23, si la mujer hacía un voto, el esposo tenía la autoridad de revertirlo, de cambiarlo si no estaba de acuerdo. Y Ana oraba por un hijo. El Cana tuvo que casarse con otra mujer porque no pudo tener hijos con Ana. Y ahora Ana está embarazada. Y Ana ya le dijo al Cana, mirá, los vamos a dar a Jehová. Y a los 3 años se va y no vuelve más a casa. El Cana tenía toda la autoridad dada por Dios para decir, no mujer, vos estás equivocada. No vamos a hacer eso. Y no lo hizo. Aquí se ve la piedad del Cana como varón. Y en eso se ve el liderazgo. Porque él supo discernir, no como Elí. Y es interesante pensar en esto, ¿no? En el Cana, en su actitud. Dice el versículo 23, se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva, será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Aquí también hay algo interesante, ¿no? Porque si bien parece que Ana agarra los 3 bueyes, ahí se lleva para los becerros, para sacrificar, pero la ley no permitía que la mujer vaya. Solamente el cabeza de familia podía llevar el sacrificio al tabernáculo. Por eso podemos ver también acá la piedad del Cana. La piedad del Cana. Por eso, a veces, para mí es una pena agarrar este capítulo y hablar solamente a las mamás, porque le quitamos la riqueza de todo este pasaje. Porque acá se ve implícitamente a un papá que aceptaba la voluntad de Dios también. Porque para hacer lo que hizo el Cana era haber reconocido también la soberanía de Dios. Para terminar, un comentarista decía, con respecto a esta situación, decía, Dios se lo había dado. Ana se lo devolvió, y el propio nombre de Samuel era un recordatorio de estas cosas. No debemos pasar por alto el sacrificio hecho por Ana, pero su pérdida sería un beneficio para Israel, y se sintió ampliamente compensada. Es como si fuera que Dios, no está esto escrito, pero como si fuera que Dios le dio la posibilidad de ver el futuro y lo que su hijo iba a hacer. En el capítulo 1 no es solo una historia bonita sobre una madre que quiere tener un hijo, que quiere tener un bebé.
Podemos decir que exegéticamente funciona para mostrar que el camino en la historia de la nación no comienza con ejércitos, no con estrategias políticas, sino en este caso con una mujer llorando de rodillas en un altar. Y con un Dios soberano que responde a la fe transformando la esterilidad en vida consagrada. Por eso, hablando a las mamás, no menosprecies, no desvalorices el tiempo en que orás por tus hijos. Porque vos no te podés imaginar lo que Dios puede hacer en su soberanía. Gene Elliot, no sé si escucharon hablar de Gene Elliot, uno de los misioneros que murió en la selva del Ecuador. Él escribió en su diario personal, el 28 de octubre de 1949, años antes de convertirse en mártir en la selva del Ecuador, una frase que se convirtió en uno de los pensamientos, podemos decir, más célebres sobre la entrega, el desapego y la verdadera ganancia. Él decía y escribió: no es ningún tonto el que da lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. Voy a volver a leer, porque a mí también me costó mucho entender esta frase. No es ningún tonto el que da lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. ¿Qué es lo que está enfatizando acá Gene Elliot en esta paradoja matemática, podríamos decir, ¿no? Pero tiene una verdad muy espiritual. Cuando él dice lo que no puedes guardar, él está hablando de tu vida terrenal, tu tiempo, tus bienes materiales, tu juventud. Tarde o temprano, el tiempo te lo va a quitar. Te lo va a quitar. Y después dice, lo que no puedes perder. ¿A qué se refiere lo que no puedes perder? El impacto eterno, tu relación con Dios y el propósito divino. Para Él, entregar cosas temporales a cambio de un valor que dura para siempre no es un sacrificio tonto. No es un sacrificio tonto, sino el negocio más inteligente que un ser humano puede hacer. Y eso es lo que hizo Ana. Eso es lo que hizo Ana. Ella no pudo dimensionar aún el impacto eterno que iba a producir su hijo también en el pueblo de Israel. Pero pensemos nosotros en aquellas cosas que no queremos soltar. Pensá en eso. Si vos no lo querés soltar, no importa. El tiempo en algún momento te lo va a soltar. Te lo va a hacer soltar. El tema es que cuando el tiempo lo diga, va a ser muy doloroso. Va a ser muy doloroso. Y Ana nos enseña, bueno, la palabra de Dios nos enseña claramente en este pasaje, ¿no? Que Ana se humilló confiadamente ante Dios, reconociendo su soberanía en medio de ¿qué? De su angustia. Y así ella pudo hallar consuelo y bendición en el Todopoderoso. Y eso es lo que la palabra de Dios nos anima a nosotros. Y como es el título de este sermón, un gran inicio para un cambio. Y espero que la palabra de Dios en esta mañana también nos pueda ayudar para que podamos tener un inicio, para que haya un cambio en nuestra vida. Que dejemos de mirarnos tan egoístamente y poder tener una vida más altruista. No buscar nuestro beneficio, sino buscar el beneficio del otro, aunque yo tenga que perder. Aunque yo tenga que perder. Y seamos como Ana, pero como el Cana, que eso que tanto anhelaban, se lo dan a Dios para que nunca más vuelva a casa. Y eso es morir. Morir a proyectos, morir a deseos. Entonces, ¿qué cosas estás
aferrándote. ¿Vieron cuando un bebé nace? Nace así, no, no. ¿Y cuando morimos? La única manera para soltar es muriendo. Muriendo a nuestro egoísmo, a nosotros. Entonces, hermanos, que estas verdades nos motiven a humillarnos confiadamente ante los tratos y tiempos soberanos de Dios. Porque vamos a pasar momentos difíciles. Por eso son tratos de Dios, en su soberanía. En su soberanía. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias, Padre, por esta historia tan real para nuestras vidas. Sabemos que nuestra economía, nuestra matemática tan carnal no nos permite contemplar la matemática eterna. Señor, necesitamos un cambio de nuestra mente, un cambio en nuestro corazón, y solamente tú lo puedes hacer. Tú conoces la vida de cada uno de mis hermanos por las situaciones que están afrontando. Que tu palabra en esta mañana nos ayude a todos nosotros a contemplar tu soberanía, Señor. Que tú eres el que gobierna todo, el dueño de todo. Así, Padre, te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.